Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite de caja de cambios Redline MT85. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Redline es un fabricante de lubricantes estadounidense relativamente poco conocido aquí en España y en Europa, pero que poco a poco se va abriendo mercado. En anteriores vídeos tuvimos oportunidad de analizar aceites de motor de este fabricante, tanto para turismo como para motocicleta, y en este caso vamos a analizar aceite de caja de cambios. El fabricante nos indica que es recomendado donde se recomiende la norma API GL4, que a su vez es retrocompatible donde se requiera la norma GL3 o GL1. Nos indica que también es recomendado donde se requiera un SAE según la tabla SAE J306 75W, 80W, 85W, y también para aquellos vehículos donde el fabricante, muy pocos, pero sí que algunos modelos, recomienda aceite de motor dentro de la caja de cambios, pues se puede utilizar donde en los casos concretos que os comento se requiera SAE 30W o 5W30. También nos indica que es homólogo a algunos modelos del fabricante Castrol, así como también Fuchs, y también nos indica que se puede utilizar donde se recomienden distintas normas de fabricantes de Chrysler, Fiat, Grupo Bach, General Motors, Hyundai, Kia, Mercedes o Nissan, pero vamos, básicamente cualquier aceite de caja de cambios que coincida con esta viscosidad 75W85 API GL4. Sobre las diferencias principales entre API GL4 o API GL5 te dejo arriba un link que te va a llevar a un vídeo en donde explique ampliamente las principales diferencias y similitudes. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que se trata de un API GL4, con lo cual es compatible con las cajas de cambios, ya que este API cuida lo que es la corrosión de los sincronizadores, que suelen estar fabricados en compuestos o materiales no ferrosos como el cobre o el bronce. Nos indica que según la tabla SAE J300 coincide con una viscosidad de 5W30, según la tabla SAE J306 coincide con una viscosidad 75W85, viscosidad cinemática a 100 grados 12, viscosidad cinemática a 40 grados 61,1, índice de viscosidad 198, punto de vertido, punto de congelación 48 grados bajo cero, y en cuanto a la viscosidad Brockfield, que es una prueba tribológica que se realiza a los aceites de caja de cambio y de transmisión, debido precisamente a que las propias cajas de cambio o transmisiones o diferenciales no llevan una bomba que bombee el aceite como tal, pues se realiza esta prueba a 40 grados bajo cero y en este caso arroja un valor de 160. En cuanto a la hoja de seguridad, que es un documento en donde los fabricantes tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que son tóxicos y que pueden ser perjudiciales para la salud, viene en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación, y en este caso es bastante parca, simplemente nos indica base oil con una concentración inferior al 80% y en el CAS no especifica ningún código en concreto, así que de aquí podemos sacar poco o nada. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 59,31, viscosidad cinemática a 100 grados 11,68, ligeramente menos viscoso que lo declarado por el fabricante, pero sigue tratándose de un 75W85, índice de viscosidad 196, y en cuanto al resto de parámetros como el TBN, el TAN, las cenizas, punto de inflamación, el parámetro de corrosión y demás, por desgracia no se han medido. En cuanto a la concentración de azufre, da 5,163 y es un valor realmente alto. Prácticamente es 10 veces superior a los límites máximos permitidos, por ejemplo, para un aceite de motor. Es debido a esta alta concentración de azufre que, pese a que pueda coincidir la viscosidad con la viscosidad que se recomienda para el motor, no se debe de utilizar nunca un aceite de caja de cambios de transmisión dentro de un motor, porque esta altísima concentración de azufre es dañino para el motor y también para el catalizador. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que hace función de modificador de fricción, en este caso no se ha utilizado. Fósforo es un aditivo antidesgaste y antioxidante, 2117, es una concentración muy elevada. En cuanto al zinc, que también hace función antidesgaste y antioxidante, lleva 2410, que también es una concentración muy elevada, y aquí me choca bastante porque, como norma general, otros modelos de aceite de caja de cambios que llevamos visto hasta ahora solo incluían dentro de su paquete de aditivo el fósforo. En este caso, tan alta concentración de zinc es la primera vez que lo veo en un aceite de caja de cambios. En cuanto a boro, que es un aditivo que hace función de dispersante para mantener las partículas de suciedad en suspensión, da un valor 100,20, es un valor promedio, no es excesivamente alto,
alto, tampoco es excesivamente bajo. En cuanto al magnesio, que es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 12, es una concentración bastante homeopática, y en cuanto al calcio, que es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 3719, que me parece muy excesivo tratándose de un aceite de caja de cambios. Esta tan alta concentración de calcio me parece por un lado absurdamente alta y por otro lado también bastante innecesaria, porque un aceite de motor como tal sí que está expuesto a distintos tipos de agentes externos, suciedad que entra por el filtro del aire, suciedad que se genera en la quema del combustible, y ahí sí que es necesario llevar un paquete de aditivos ricos en detergente y neutralizante para también neutralizar distintos tipos de ácido que se forman dentro del motor. Pero tratándose de un aceite de caja de cambios que en principio va cerrado casi como si fuese hermético y no está expuesto a distintos tipos de ácidos, ni a impurezas, ni suciedad, pues me parece incongruente, y la verdad es la primera vez que veo en un aceite de transmisión, como es este caso, aceite de caja de cambio, una tan alta concentración de aditivos detergentes y neutralizantes. En cuanto al wolframio, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también el titanio, no se han medido, pero en principio no me suena que Redline lo utilice ni para aceite de motor ni para aceite de caja de cambios. Y en cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que nos sirve para comprobar en los aceites nuevos, en los aceites vírgenes sin usar, si el fabricante ha utilizado o no éster, en este caso por desgracia tampoco se ha medido. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Además, ahora puedes colaborar uniéndote y convirtiéndote en tabernero. De esa manera ayudas a que puedas seguir trayendo más marcas y modelos de aceite. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, así como también una estimación aproximada de la concentración. Hay varias crestas a las que tenemos que prestar especial atención. La que se forma en torno a 1750 está haciendo panza, señal de que el fabricante ha utilizado mucho éster. También hay un par de crestas que se forman en el rango de 1400 y 1100 aproximadamente. También están haciendo panza, sobre todo la que se forma en torno a 1150, señal también de que el fabricante ha utilizado bastante éster. Y también hay la última cresta, y no por ello menos importante, la que se forma en torno a 722. Esta se eleva principalmente bien cuando el fabricante ha utilizado una relativa alta concentración de PAU, o también cuando el fabricante ha utilizado una relativa alta concentración de éster. En esta otra espectroscopia, también medida en este caso con el método de absorbancia, vemos que en las crestas también se repite el mismo patrón. Muy alta la cresta que se forma en torno a 1750, muy alta la que se forma en torno a 1150 y también relativamente alta la que se forma en torno a 722. Como ya he comentado en alguna otra ocasión que hemos analizado algún modelo de Redline, es difícil calcular y dar un valor exacto de la concentración de PAO o éster que ha utilizado el fabricante. En este caso concreto yo me atrevería a decir, y esto es a nivel personal, es posible que me quede corto, que este aceite puede llevar en torno a un 30-40% de base éster y en torno a un 50-60% de aceite base PAO. Recordar que el éster pertenece a las bases grupo 5 y el PAO pertenece a las bases grupo 4. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada, con una alta concentración de PAO y una alta concentración de éster, una muy buena base. En cuanto a los poquísimos parámetros que ha medido el laboratorio, son muy fieles a lo declarado por el fabricante. La viscosidad tanto a 40 grados como a 100 grados ligerísimamente menos viscoso, pero no hay mayor inconveniente. En cuanto al paquete de aditivos, es bastante peculiar, si bien es cierto, como viene siendo dentro de la gama Redline, es muy graso, lleva de todo y mucho. Es el aceite que ahora mismo lleva mayor concentración de fósforo de los que llevamos analizados. Lleva anormalmente también una altísima concentración de zinc, que no había visto antes, así como también lleva una altísima concentración de calcio, que tampoco había visto antes en un aceite de este tipo. Es sin duda un aceite de caja de cambios muy top, de lo más top que llevamos visto hasta ahora en el canal, junto con el Motul GR300, que arriba te dejo un link para que lo puedas ver, y sin duda es un aceite de caja de cambio muy a tener en cuenta. En cuanto al precio, he estado mirando y he de decir previamente, para que tengáis la precaución, de que este fabricante, como buen fabricante estadounidense, comercializa este aceite en envases de 1 galón y de cuarto de galón, siendo 1 galón equivalente a 3,8 litros, ligeramente menos, para la verdad 3,780 litros,
y el cuarto de galón son 946 mililitros. Tenéis que tenerlo muy presente porque ya conozco más de un usuario que ha pedido y se ha quedado corto. En cuanto al precio, el envase de un galón, el envase grande, está en torno a unos 100 euros aproximadamente, y el envase pequeño, el de cuarto de galón de 946 mililitros, está en torno a unos 25-26 euros aproximadamente. Es un precio relativamente elevado, pero lo que estás comprando es posiblemente lo mejor que hay a día de hoy en el mercado. Además, si tenemos en cuenta que una caja de cambios lleva en torno a un litro aproximadamente, litro y medio, no suele llevar mucho más, y que se cambia cada 80, 100, 120 mil kilómetros, pues la verdad que desde mi punto de vista sí que merece la pena. Porque, como ya os he dicho antes, es de lo más top que hay a día de hoy en el mercado y va a ser difícil traer al canal algún aceite similar que le moje la oreja. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram. Ya somos casi 600 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, la mecánica, filtros, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etc. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.